Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy quiero conversar acerca de la relación que tienen las personas con Dios y la manera en que lo hacen. El gran conflicto que tienen las personas para adorar a Dios de una manera sincera, no solamente en este tiempo, sino en todos los tiempos. La idolatría es uno de los problemas fundamentales que tiene el hombre en su deseo de acercarse a Dios. La religiosidad ha permeado la mente del hombre y la ha engañado todo el tiempo, haciéndole creer que Dios se puede manifestar en estatuas, en imágenes. Y el apóstol Pablo, en esta ocasión, en su carta primera a los Corintios, nos va a indicar algunas situaciones que se presentaron en la antigüedad con el pueblo de Israel y que se presentaba en la iglesia primitiva y, por qué no, también se presenta hoy. Como siempre en los estudios, quiero leerle algunos versículos para su edificación y para que ustedes puedan revisarlo y compararlo en sus Biblias. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, capítulos 10, versículo 1 al 5, 11 al 14, 21 al 24, 30 al 33 y del capítulo 11, el versículo 1. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios es bendita. El apóstol Pablo se está dirigiendo a los cristianos que vivían en la ciudad de Corintio, una ciudad idólatra, que por donde quiera que caminaban se encontraban una estatua de Zeus, se encontraban una estatua de la diosa de los Efesios, Diana de los Efesios. Había de todos los dioses grecorromanos, estaban ahí en la ciudad de Corintio, una ciudad muy poblada.
Y los cristianos estaban viviendo en mucha angustia porque todo lo que se hacía ahí, desde el punto de vista de la sociedad, de la dirección de la sociedad, estaba bajo la influencia de la idolatría. Y se parece mucho a lo que nosotros vivimos hoy, se parece mucho porque nosotros aquí en Occidente, básicamente en Latinoamérica, tenemos una tradición que nos ha arropado desde el encuentro de las razas europeas con la raza indígena que habitaban estos lugares, y estaban en idolatría los que estaban aquí y estaban en idolatría los que llegaron. Unos vinieron a enseñarle el cristianismo, pero se lo enseñaron tergiversado y de manera violenta a los indígenas. Entonces, es un problema que ha persistido a través de la historia. El apóstol le está poniendo el ejemplo a los cristianos de Corintios, que eran muchos de ellos judíos, y le está diciendo que cuando Moisés guía al pueblo a la liberación física del yugo de los egipcios, de la esclavitud de los egipcios, él los saca de allí y a pesar de ser bendecidos, al poco tiempo el pueblo estaba en idolatría. Y usted se preguntará por qué, si vieron cosas maravillosas que Dios hizo. Dios le envió plagas a los egipcios, mató a los egipcios y no mató a los israelitas. Y Dios hizo cosas maravillosas que mostraban un poder sobrenatural que venía de un Dios que no se veía. El Dios que no se veía antes era la excepción. La mayoría de la sociedad, la mayoría de los pueblos vivían con imágenes, con estatuas por todos lados. Entonces, Moisés, Dios lo escoge para liberar el pueblo que había sido fundado por Abraham bajo la premisa de que había un Dios que no se veía. Entonces, incluso hay un problema hasta con el nombre de Dios, porque cuando Moisés le reclama a Dios que le dijera el nombre de él, para él, cuando él fuera a Egipto a liberar al pueblo, le dijera quién fue que lo mandó. Cuando él insiste, Dios siempre le dice, yo soy, dile que yo soy, que soy el que soy. O sea, no le estaba dando un nombre propio en sí, sino que él es todo, él es el principio y el fin, él es el todo. Dile que el yo soy te mandó. Ante la insistencia de Moisés, porque tenía una influencia tremenda en el sentido de que si no le decía un nombre, los egipcios no iban a entender, porque todos los nombres todos los dioses de los egipcios tenían nombre. Entonces finalmente las escrituras narra que le dice Jehová, Yahweh. Dile que Jehová te mandó. Eso era para satisfacer eso, pero originalmente Dios no le da nombre a Moisés para que se lo diga al pueblo. Pero para los fines de ponerse en contexto, Dios hace esta excepción. Pero nosotros a Dios le podemos llamar el yo soy, el principio y el fin, el origen de todas las cosas, el fin de todas las cosas, la existencia de todo. Y ese pueblo que estaba siendo liberado, Moisés, cuando sube al monte Sinaí, que Dios lo llama para darle las leyes, las reglas que van a la constitución que va a regir esa nueva sociedad, ese nuevo pueblo que estaba surgiendo. Entonces Moisés se encuentra con que el pueblo había hecho un becerro de oro y lo estaba adorando. O sea, acababan de ver la gloria de Dios, acababan de ver el Dios que no se ve obrando de una manera extraordinaria, e insistían en que querían un Dios que no se veía. Y decían como que ese era el que lo había sacado, porque esa era la percepción que había. Entonces, la tradición religiosa le ha metido en la mente a la gente esa parte física, porque quiere que el hombre viva siempre en atención a lo físico, a sus deseos visuales, a sus deseos que pueden palparse. Pero Dios es espíritu, y el hombre que anda buscando a Dios de todo corazón no va a ver a Dios en una estatua, no va a ver a Dios en un crucifijo, no va a ver a Dios en una fotografía. Lo va a ver con ojos espirituales, lo va a sentir. Y esa es la diferencia del que anda buscando al Dios verdadero y el que se ha dejado manipular por la tradición, el que no entiende que
algo que usted puede quemar, algo que usted puede destruir, no puede nunca hacer nada por usted. Absolutamente nada. No importa lo que usted crea ni la fe que usted tenga en eso. Entonces, el apóstol Pablo, frente a esa preocupación que tiene en la iglesia de los Corintios por la situación que se está dando. ¿Por qué? Porque había personas que estaban en conflicto, porque la carne, por ejemplo, de animales que se vendía en la carnicería para consumo, primero la sacrificaban a los ídolos, sacaban una parte de esos animales y los sacrificaban. Entonces había un debate, porque había cristianos que ya habían entendido que no debían tener ningún tipo de relación con cosas que se sacrificaban a los ídolos. Pero Pablo, de manera sabia, inspirado por el Espíritu Santo, le da una serie de explicaciones para que ellos pudieran convivir en medio de esa situación sin contaminarse, pero al mismo tiempo absteniéndose de participar de las cosas que eran sacrificadas a los ídolos. Él les decía, mira, compra sin preguntar, porque ya eso a ti no te va a hacer daño. Si se la sacrifican a los ídolos, eso es problema de ellos. Compra sin preguntar. Ahora, te voy a decir algo, decía Pablo. Si tú sabes que es algo que se está sacrificando a los ídolos, si tú es una actividad religiosa que están sacrificando cosas a los ídolos de la sociedad, el gobierno de ese entonces estaba haciendo un acto de sacrificio, tú no debes participar. Tú no debes participar. Entonces, el cristiano que conoce a Dios no puede, no debe involucrarse en situaciones tan obvias que usted tenga que ir cargando una estatua. Amado, yo no me explico, como que no me cabe en la mente, pero le doy gracias al Señor porque me liberó de pensar siquiera en eso. Gracias a Dios nunca tuve esas inclinaciones de postrarme ni de adorar estatua, nada de eso. No porque no fuera un ignorante, sino porque Dios me libró, porque eso hay que decirlo. Cuando algo bueno pasa en usted, cuando hay algo sabio en usted, es porque Dios se lo permite. Entonces, Pablo quería y exhortaba al pueblo cristiano, y exhorta al pueblo cristiano de hoy a través de las Escrituras, a que seamos sabios, a que seamos inteligentes, a que tengamos la sabiduría de Dios, a que podamos manejarnos de una manera que no ofendamos al otro por su creencia, pero que sí le hagamos entender cuál es la diferencia de servirle a un Dios verdadero y a un Dios o a dioses que no son verdaderos. Usted se siente cómodo prendiéndole una vela a algo que usted tiene en un rincón en su casa, pero ¿qué puede hacer eso por usted? Han habido situaciones de esas que lo que han provocado es incendios, se han incendiado hogares. Entonces, el verdadero cristiano, la persona que conoce a Dios, sabe que Dios es espíritu, porque así lo dice la Escritura. Y usted se encuentra en casi toda la narrativa una condena y un castigo para los que adoran los ídolos. Israel era castigada por Dios cada vez que se inclinaba a los ídolos. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que Él es un Dios celoso. Él es celoso y Él tiene derecho a celarnos porque nosotros somos su propiedad. Nosotros somos su creación. Nosotros fuimos creados por Él. Entonces, amado, dice el apóstol, poniendo el ejemplo de lo que ocurría en esa sociedad donde existían juegos, los juegos que ahora se llaman Juegos Olímpicos en Atenas. Era una promoción enorme, se hacían unos juegos donde participaban, decían Juegos Ístmicos y panhelénicos, donde participaban muchos atletas, y los atletas tenían que entrenarse, tenían que aprender, tenían que hacer una serie de sacrificios para poder llegar a la meta, tenían que prepararse. Y entonces Pablo, como el pueblo conocía de esta situación, era muy público y muy famoso el tema de los Juegos Olímpicos,
Entonces Pablo le pone el ejemplo del atleta que se retraía, se abstenía de muchísimas cosas y vivía en una práctica constante. Y a eso invita él a los cristianos, a que estemos en una práctica constante. Y esa práctica constante, ese entrenamiento lo encontramos en la palabra de Dios. Para nosotros conocer a Dios tenemos que escuchar, leer, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que nos van a dar la victoria. Ellas son las que nos van a enseñar el camino correcto para nosotros no caer en idolatría, porque hay muchos tipos de idolatría. Hay la idolatría, ¿verdad?, que evoca las figuras, pero hay idolatría, amados, que tienen que ver con nuestra adoración más que a Dios, hasta de nuestros seres queridos. A adoración más que a Dios de propiedades. Hay gente que ama más la riqueza que a Dios. Entonces, tú no puedes amar otra cosa más que a Dios. A Dios hay que amarle más que sobre todas las cosas, porque ese es el primer mandamiento. Entonces, nosotros, amados, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no dejarnos engañar por idolatrías, tanto físicas como mentales, que nos pueden llevar a la perdición. Todo me es lícito, decía el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces dice él que él se ponía muchas veces en el lugar del otro. ¿Para qué? Para demostrarle al otro su tranquilidad, demostrarle que él estaba tranquilo en el contexto de ellos, pero era para enseñarle que ellos debían cambiar su actitud. Era para mostrarle, mire, yo estoy dentro de ustedes, mire la disciplina que tengo, estoy haciendo esto, pero no deben hacer esto, deben hacer aquello, lo que dice la Escritura. Miren el ejemplo de que el pueblo de Israel fue castigado en numerosas ocasiones. ¿Por qué? Porque se rebelaban contra Dios. Rebelarse contra Dios, amado, es dejar a Dios, es inclinarse a otros dioses, que era lo que hacían los israelitas, que a pesar de ser bendecidos en el desierto, de haberle Dios dado agua, de haberle dado el maná, de haberle satisfecho sus necesidades, ellos se inclinaban a otros dioses. Ya ahí estaba Cristo, porque la roca de donde salió el agua era Cristo, dice la Escritura. Y ahí estaba Cristo sacrificándose, dejándose golpear para darle agua al pueblo. Entonces, mis amados, en muchos lugares del mundo actualmente se adoran muchísimos dioses. Yo estuve en el año 2015 en China, hice un recorrido de sur a norte y era penoso usted ver grandes salones llenos de estatuas. Hay miles y miles de personas haciendo fila para quemarle incienso a esas estatuas. Y yo me preguntaba, oye, pero es increíble, el país actualmente más poderoso del mundo en tecnología, en conocimiento, está en esta condición, la gente ciega. No entiendo, no comprendía. Pero cuando usted se va a la Escritura, usted se encuentra que el mundo, y más un país que no cree en Dios, eso es lo que va a hacer. Permite que la gente crea en Dios, en dioses, en estatuas, que estén confundidos, que estén ciegos, porque lo que mantiene ciego al hombre es la falta de conocimiento de Dios, es la falta de la ciencia de Dios. Entonces, nosotros, amados, debemos ayudar a los que están en esta condición, para que ellos puedan abrir sus ojos espirituales y puedan ver que en Cristo solamente hay salvación, que no hay salvación en otro nombre dado a los hombres, que el único que puede llevarte a la vida eterna, llevarte al reino de los cielos, es el Señor. Cuando usted está inclinado ante imágenes, dice el apóstol Pablo en esa primera carta de Corintios, en el capítulo 10, versículo 20, que lo que usted sacrifica, cuando usted le prende una vela o le pone un pan a esas cosas,
usted lo está sacrificando a los demonios, que detrás de esas imágenes se esconden los demonios y le hacen creer cosas a usted. Entonces, Pablo insistía en que los cristianos no debían participar en festines mundanos dedicados a los dioses. Hay actividades que usted ve que claramente están dedicadas a dioses, a imágenes, a ídolos, y el cristiano, si verdaderamente quiere agradar a Dios, no debe participar de ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque lo único que está es acarreando juicio para su vida. Entonces, tenemos que ser considerados los unos con los otros. Tenemos que ser solidarios los unos con los otros, pero tenemos que decirle la verdad. Y la verdad es que solo en Cristo hay salvación, que solo en la vida espiritual, en ver al Dios en espíritu y en verdad, no en figura humana ni en figura física, solo en Cristo hay salvación. Que Dios te bendiga.